Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro siguiente episodio. Hoy tenemos un episodio especial de Conecta a Dios. Vamos a festejar a los padres, tenemos a 3 grandiosos padres. También pero lo vamos a festejar de una manera diferente. Este podcast es algo diferente, va a ser una carnita asada, no lo merecemos porque trabajamos mucho. Henry, muchas gracias por aceptar la invitación. Neftalí y el de casa, Javier, buenas tardes, buenas noches, Dios me los bendiga. Entonces empezamos como es de costumbre con una oración. No sé si uno de ustedes les gustaría hacer la oración para empezar. Incluyen la oración de los alimentos para dos de una para que no tardemos en eso. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque en este día nos has permitido estar reunidos aquí. Tú nos has puesto en esta misión, Señor, que es hablar de ti. Gracias porque hoy nos has permitido reunirnos como padres y también mostrar las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente, el corazón, el alma y todo nuestro ser, para que todo lo que suceda aquí sea para honra y gloria tuya. Y también, Señor, como tú alimentas a los que tienen hambre, también alimentanos a nosotros del Espíritu, para que de esa forma nosotros podamos llevar ese alimento que es necesario en el mundo, la palabra tuya, Señor. Bendice nuestros alimentos, nuestras familias, nuestros hogares y al mundo entero. Amén. 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 Padre, Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y también se me olvidó mencionar al chef. Al chef en carga, era uno, don Severiano, que tal vez no lo tuve en la cámara, pero sí, perfecto, ¿eh? Aquí como ustedes quieran la carne, ¿eh? Okay. Pero a ver, ¿alguna pregunta por cuál quieres iniciar? O? No, yo creo que primero, como siempre hacemos, introducir, presentar a los invitados, quiénes son. Son padres, obviamente, hablar un poco de su familia. Y creo que vamos a empezar aquí con Neftalí. Cuéntanos un poquitín, Neftalí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Neftalí Mateo, felizmente casado por gracia de Dios. Padre de una niña, de un niño y otro que viene en camino por gracia de Dios. Les agradezco a cada uno de ustedes que me hicieron la invitación. De verdad que hoy las redes sociales son parte fundamental, también podemos decir, en la vida de nosotros, porque por medio de las redes sociales podemos llegar a más personas. Y eso es muy bueno, que estén haciendo esto. Felicidades. Amén, gracias. Padre. Yo soy Henry Vázquez, de la parroquia San Patricio. Y también tengo el honor de estar aquí por invitación de Álvaro, que nos pidió pues que viniéramos a este compartir y le doy muchas gracias a Dios porque es de una forma muy, muy bonita de que como padres también nosotros podamos expresar parte de nuestra espiritualidad, porque lamentablemente nuestros padres no tuvieron esa capacidad tal vez o ese tiempo para darnos a nosotros y gracias por esta invitación, porque aquí es donde nosotros vamos a exprimir lo que tenemos del Señor en nosotros. Yo creo que sí la van a exprimir más que los limones, que no traían limón ahí. Pero ya que usted tomó esa parte de decir que Dios nos llama a diferentes momentos de nuestra vida, ¿cómo fue que ustedes conocieron ese amor del Padre? Vamos a hablar del Padre, del Papá. ¿Cómo fue de que ustedes experimentaron o vivieron ese primer encuentro del amor del Padre? ¿Neftalí o no hay? Mi forma de vivir el amor con mi papá fue un poco frío tal vez, porque nosotros somos 6 hermanos, 6 hijos, y la pobreza es una causa por la cual nuestros padres también nos dieron muy poco tiempo, muy poco cariño. Y mi papá era muy trabajador, pero muy alejado también en parte de nosotros. Entonces, los momentos donde yo sentía el amor de él es cuando yo salía a trabajar con él.
jugábamos mientras trabajábamos. Era una forma de que él también podía llevar mostrarme ese amor, de que no solamente era trabajo, sino también teníamos momentos donde jugábamos, corríamos, nos caíamos y ahí sentía mucho el amor de mi papá yo, porque en la casa era diferente, porque yo soy el único varón, entonces con mis hermanas ya la forma de hablar obviamente es diferente. De cuando estábamos solos nosotros en el monte era como nosotros dos, dos amigos. Okay. Ahí sentía mucho el cariño de mi papá, el amor de él. Yo tengo una pregunta, ya que empezaste a hablar sobre tu experiencia con tu padre, ahora que eres padre, ¿qué cosas estás haciendo en tu vida para asegurarte que sea diferente a tu generación anterior o de donde tú viniste? ¿Qué estás aplicando? ¿Cómo balanceas todo eso? Es muy buena pregunta y es una de las más importantes para nosotros como papás, porque muchas veces nosotros decimos que queremos para nuestros hijos lo que nosotros nunca tuvimos, pero en lo espiritual no se lo damos, le damos cosas materiales. Entonces, para mí, en mi forma de vivir mi papel como papá, lo que yo empecé a hacer primero era buscar la salvación de mi niña, la más grande, de Pasita. Esa era para mí mi prioridad, porque en ese tiempo, cuando yo me junté con mi esposa, tenía esa gracia limitada. Entonces, para mí era mi prioridad mi niña, la más grande, decía yo, aunque yo no lo consiga, pero le voy a enseñar a ella lo que yo sé. Y de esa forma yo siento como que estoy llevando mi papel de papá más arriba que mi papá, porque él era católico y todo, pero en las cosas de Dios muy poco. Incluso para ir a la iglesia, le costaba ir a la iglesia. Y si iba allá nosotros acostumbramos que de la puerta se queda viendo uno para adentro. Y esa era la iglesia para mi papá. Él llegaba a la puerta, de ahí nos miraba que nosotros entrábamos y eso era todo. ¿Y qué tal tú, Neftali? ¿Cómo haces para balancear eso en tu vida? El ser, como yo diría, ser un papá presente, ¿verdad? Ok, ser un papá presente, tanto digamos como... Bueno, para dar como una pequeña introducción, cuando Kevin o Álvaro me hizo la llamada y me preguntaron para hablar sobre los papás y mencionaron un papá presente, yo rápidamente lo que se me vino a mi mente cuando hablaron de papá, me recordé de San José, porque San José es un modelo de padre, que de verdad podemos ver todas las virtudes que necesitamos nosotros ser como padres, que nosotros veamos a San José, porque nosotros sabemos que nadie nos enseñó a ser papás, ¿no? Unos también nos pueden decir, no le des teléfono, no le hagas eso y el otro. Cada quien educa a su manera. Pero una vez alguien me dijo, sí, nadie nos enseñó a ser como papás, pero si miramos a San José, miramos todas las virtudes necesarias que necesitamos para poder ser un buen padre. Entonces, la respuesta, la pregunta que me hiciste es cómo balanceo eso yo en mi vida, ser un papá presente. Porque podemos poner como varios equilibrios. El trabajo, Dios y la familia. Y es parte muy importante porque muchas veces nosotros como papás, como lo que más queremos es proveer para que no les falte nada a nuestros hijos. Y queremos proveer y proveer. O sea, lo económico. Sí, lo económico, exactamente. Y queremos, digamos, trabajar part-time, full-time, dedicarle todo. Pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es Dios. Porque el orden es primero Dios, después familia y después trabajo. Hoy lo que hacemos es primero trabajo y después familia. Si nos queda tiempo, vamos a la iglesia, oh Dios. Bueno, a mí lo que me ha ayudado más que todo para llegar ahí, lo que me ha ayudado es, la verdad es como, yo siempre le pido a Dios, porque a mí me hace falta mucho aprender eso. Y yo cada que voy al Santísimo, yo le pido a Dios que me dé la gracia de poder equilibrar eso. En el Santísimo a mí me ha ayudado mucho para, digo yo, ser un papá presente
y ser también un esposo responsable, y también yo soy misionero, ser un misionero también que no me olvide de las cosas de Dios. Y justamente hoy a mi hija le gusta que le cuente historias, que le hable de historias, y a veces ella me hizo hoy justamente me dijo, cuéntame una historia cuando tú eras niño. Okay. Me habló de esas preguntas que los niños salen así. Espontánea. Espontánea salió esa pregunta, y a mí yo casi lloré, quizás se me salieron las lágrimas, y le digo yo cuando estaba niño, así como se lo dije, se lo voy a decir. Sí. Yo no tuve una mochila, le dije yo, no tuve una mochila, yo me iba para la escuela, unas bolsas negras como de gabacha, le decimos nosotros, me mandaban para la escuela con una de esas. Y hoy tú tienes mochila, gracias a Dios, le digo yo. Y me pongo a pensar, en aquellos tiempos donde nosotros venimos, no hay parques, nada, o sea, los papás no tienen cómo jugar con uno y eso. No hay que culpar a nuestros papás, ya salir de eso, que por mi papá, no, hay que, ya estamos grandes, decir, no, mi papá fue así, yo voy a ser diferente. Entonces, a veces cuando la llevo al parque, yo me pongo a pensar, los veo jugando ellos ahí y digo, estoy rompiendo una cadena. Sí. Porque eso es lo más importante, romper cadenas en nuestra familia. Si nuestros papás no nos dieron amor, hoy nosotros tratar la manera de dar amor. Porque hoy los hijos después sí van a tener eso de decir, mi papá no me dio amor o no me supo educar de la forma correcta. Ellos sí van a tener esa excusa porque hoy hay mucha formación para que nosotros nos formemos y eduquemos a nuestros hijos. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de que como trato la manera de llevar el equilibrio, tanto como para Dios, para el trabajo y también para Dios, que es para, digamos, familia, Dios, familia y trabajo. Y tienes algo que es, que algo que comentaste, es que a veces no podemos reclamarle a nuestros padres porque nos dieron lo que ellos tenían. Y yo, en este país, algo que encontré fue el amor de Dios. Que a veces como jóvenes, porque todos fuimos llamados en nuestra juventud, Dios nos buscó en nuestra juventud y a veces nosotros somos rebeldes. Y no queremos ir a ese encuentro. Y como dices tú, a veces, ¿por qué es que Dios me busca? Y a veces lo que dices tú es que Dios quiere romper una cadena. ¿Cómo era ese Neftalí antes de ser papá y antes de, en su juventud? ¿Fuiste rebelde en aceptar la invitación de Dios? ¿Cómo fue rompiendo esa cadena, transformando? Porque nosotros, gracias a Dios, podemos hablar del amor de Dios, pero fue un proceso y sigue habiendo ese proceso, esa transformación. Henry, ¿cómo fue esa transición de esa invitación que te hizo Dios para conocerte y decir, mira, yo te voy a regalar una familia, pero primero debo de sanar una parte, una parte del hombre? ¿Cómo fue ese proceso de ese llamado cómo te llamó, cómo te buscó tu papá Dios? Fue bien duro, porque hablando de rebeldía, yo estaba súper rebelde. Mi comportamiento hacia Dios era horrible, si se pudiera decir, porque cuando yo tuve mi ruptura con mi matrimonio, yo quería abandonar las cosas de Dios. ¿Oh, sí? Yo no quería más. Yo de la iglesia yo no quería saber. ¿Por qué? Porque al yo haberme casado, yo decía, solamente por haberme casado yo no puedo volver a la iglesia, porque solo ya no tiene sentido, ya no, como quien dice, me falta una pata para caminar. Entonces decía yo, para mí es imposible. Por eso al principio decía, para mí la gracia está limitada. Entonces quería para mi hija, porque yo creía de que en la iglesia ya no habían posibilidades si uno se casaba por la iglesia, y se separaban, ya como quien dice, quedaste en el olvido. Entonces para mí era como una negación ya de parte de mía para con la iglesia y con Dios. Entonces no tenía una esperanza y no buscaba una esperanza para cambiar mi forma de ser. Entonces yo quería disfrutar el mundo. Mi plan era disfrutar el mundo, y después decía yo, si me muero me voy al infierno y ya no voy a sentir nada, como muchas personas creemos hoy. Entonces él siempre me buscaba, en especial cuando llegué, vi la Virgencita de Guadalupe, y ella es la causante de que
por el cual yo estoy aquí hoy. Entonces, mi papá me mandaron un como colgador de llaves para la casa, y es la Virgencita de Guadalupe, y que siempre me ha acompañado. Y en mi negación con la iglesia nunca tuve el valor de botarla, siempre la tuve en mi puerta. Entonces yo siento que por ahí Él me estaba llamando, el Señor me estaba llamando, por medio de esa imagen de la Virgen. Al yo no botarla, aún con mi rebeldía, no sentía como el valor para deshacerme de algo para mí muy importante, pero a la vez olvidándola. Entonces, Él seguía en mi vida. Yo quería hacer muchas cosas, anhelaba disfrutar el mundo con todo lo que podía, pero el Señor siempre me lo impedía. Y ahora yo veo que era acción de Él, yo veo que era una forma de que Él me demostraba de que para Él me quería. Y la Virgen de Guadalupe es una de las formas que yo digo, sin ella yo no estuviera aquí ahora. Porque no es porque tenga poder, sino por su intersección, por su amor de mamá. Pero yo admiro mucho a las mamás también, porque de la forma que buscan a los hijos, de cómo los atraen, cómo los educan, cómo los llevan hacia Dios, es increíble. Y yo siento que ella es una de las formas donde Dios me buscaba a mí. Y yo en mi rebeldía llegué a un punto donde ya no podía escapar, de Él. Y ahí fue donde me reencontré nuevamente con el Señor. Por gracia de Dios y de la Virgen de Guadalupe. Amén, amén. Bueno, pues fue un instrumento, dijera uno, Dios se basa de todo. Y Neftalí, ¿cómo fue ese? Porque ese llamado para mí, yo pienso que si a San Pablo, Saulo de Tarso en esos tiempos lo botaron, dice la tradición de la Iglesia Católica, de un caballo, lo tumbaron de un caballo. Yo era muy rebelde, de verdad. Mi mamá, yo vi el podcast antes que tú hablabas de tu mamá, las palabras que decía, cómo fue tu mamá. Las palabras de la mamá tienen un poder impresionante en la vida de uno. A veces las mamás piensan que es por gusto lo que a uno le dicen y como que no le entra nada. Créanme que no, porque sí, entra en la vida de uno. Pero en el momento indicado. En el momento indicado, exactamente. Porque hay unas frases que me decía de la Biblia mi mamá. Yo le decía, mamá, ¿puedo ir a jugar fútbol? Y ella me decía, no, vas a ir a misa. Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Yo me ponía enojado, de verdad, eso partía y no iba al campo y me iba para misa, así. Y toda mi vida eso me ha acompañado. Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y yo busqué en el mundo, busqué la felicidad y no encontré la felicidad ahí. De verdad uno busca la felicidad en el alcohol, las drogas, de todo, busca allá afuera y no está la felicidad. Hasta que un día buscando la felicidad, con unos amigos fuimos a un restaurante y ya pasado de beber, por gracia de Dios yo ya no bebo, pero tuvimos un accidente fuerte. Yo digo que a Saulo lo botaron del caballo, pero a mí me botaron de un carro, así definitivamente, porque ahí fue mi conversión, de ahí comenzó todo. Comenzó ese proceso allí. Y yo ya dije, yo ya no vuelvo a tomar y eso. Pero siempre uno dice eso en el momento, pero después uno solo no puede. Pero con la ayuda de Dios sí es posible. Sí. Llegó mi hermano que estaba aquí, todavía estaba ese hermano menor que yo. Él iba a la iglesia y él me dijo, te inscribí a un retiro. Que yo creo que ese era un retiro de Cámbiame a mí, Señor. Me invitó a un retiro. Pero lo impresionante que pasó fue que cuando llegué yo iba a pagar y me dijeron, tu boleto está pagado. Le llamé a mi hermano y le dije yo, ¿tú pagaste lo del retiro? No, yo no pagué nada. Ya Dios tenía eso preparado para mí. Y desde ahí comenzó eso. Y pues la verdad que este recorrido porque todos los días estamos en proceso de conversión. Todos los días es una batalla y hay que luchar hasta llegar hasta el final. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad también de conocer a ustedes también, que fueron parte fundamental, me ayudaron mucho en mi proceso, en los jóvenes, muchísimo, de verdad.
Y que también lo que me ayudó mucho fue la consagración a la Virgen María. Después de allí de que me consagré verdaderamente, yo pude ver ese cambio literal. Mi vida de una vez dio un giro. Yo todavía como que habían cosas, vicios que todavía tenía por aquí. Era como una doble vida que tenía. Estaba aquí y estaba aquí. Pero cuando llegué yo en la consagración y comenzaron a hablar de todo esto, que la Virgen nos ayuda a acercar a Dios, de rezar el Santo Rosario todos los días, parte fundamental para vencer los vicios. De verdad, eso me ha ayudado muchísimo. Y les digo que todos los días sigo en proceso de conversión y estamos en la lucha. Fui un poco rebelde, muy rebelde, pero esos más rebeldes son los que más le gustan a Dios. Porque a ellos los traen para acá. Sí, eso. Amén, amén. Bueno, y Javier, ¿cómo fue lo tuyo? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco de fibra. Igual pueden comer carnitas si quieren, ¿no? Hay frijolitos, guacamole, hay tortillitas. Esto es bien relax. Ahí está la comida está servida, es para comerse. Sí, eso no para mirarla, no es artificial, Ya me estaba poniendo tenso. No, pónganse, relájense. Mirando a mí, dije yo. Las cerditas hechas a mano, frijolitos caseros. Hoy sí Dios nos consintió. Estamos muy consentidos. Nos consentidos. Preparándonos para porque de una u otra manera, yo le hice la pregunta a Javier, ¿no? Pero algo que el sacrificio, pero también Dios nos recompensa con momentos así. ¿Cómo fue eso, Javier, en tu vida? ¿Cómo es parte del equipo, pero quiero conocer un poco de ti también? Sí, claro. Yo creo que hay como una, no es coincidencia, pero hay algo que veo que Dios va haciendo y Él lo va preparando uno. Y yo siempre soñé con una familia, pero definitivamente dentro de mi juventud, más, o sea, en mis años de teenager, y más que todo en los años, en los 20 años, que creo que fue la edad donde yo estuve aquí, donde yo empecé a conocer más de Dios. Pero antes de que conociera de Dios, yo tomé un seminario de vida en el Espíritu. Fue lo que me ayudó a verdaderamente tener ese encuentro personal con Dios. Pero antes de esto, Dios iba llamándome poco a poco. Yo me acuerdo que a mí me gustaba como todas las fiestas, salir, estar hasta tarde, me gustaba bailar mucho y todo esto, ¿verdad? El ambiente de la fiesta. A mí siempre, yo creo que es por influencia de donde yo soy. Yo soy de Colombia, de Barranquilla. Y de donde yo vengo siempre hay mucho ambiente, mucha fiesta, y yo crecí con ese ambiente de fiesta y de pasarla bueno, ¿verdad? Lo que el mundo dice, pasarla bueno. Y cuando yo llegué a este país, yo seguí en lo mismo. Y aquí, yo creo que lo hemos hablado antes en uno de los capítulos anteriores, pero este país te da la facilidad. Te da, o sea, si ya tú vienes con eso, este país te da la facilidad de tú tener como excesos. Hablamos en un momento de excesos, ¿verdad? Y tienes el dinero para tú ir y hacer esto y hacer eso. Entonces, eso fue como la parte mía, que yo también andaba en eso, en las fiestas y tomando alcohol y en exceso y todo eso. Y llegó un momento en que Dios me llamó. Él me llamó, él dentro de esos excesos, un día él tocó mi corazón y me llamó. Yo sentí el llamado y yo me acuerdo que en ese tiempo todavía no estaba casado. Apenas estaba saliendo con mi ahora esposa. Y ella prácticamente me llamó a que fuera al seminario de vida en espíritu, a que yo lo tomara. Y yo me acuerdo, ella estaba orando mucho por mí, intercesión de la Virgen María. Ella le pidió a la Virgen María que me ayudara a salvar mi alma, que ayudara, a través de su intercesión, que ayudara a salvar mi alma y que me llevara a Jesús. Y yo empecé el seminario de vida en el Espíritu. No, yo creo que empezamos a ir a la iglesia. Ella como que, ven, vamos a la iglesia. Y yo no quiero. Yo veía que ella más me traía más y me traía más.
Y yo me acuerdo hasta un día yo le dije, ya no me hables más de Dios, ya no quiero saber más, ya me estás hablando demasiado de Dios, no sé. Entonces fue un proceso, ¿verdad? Pero ya cuando vino el seminario en el Espíritu, yo sí sentí ese llamado a tomarlo. Y a través de ese seminario en el Espíritu tuve un encuentro personal con eso. Fue un encuentro muy hermoso, fue un encuentro muy real, muy palpable, un encuentro donde yo sentí el amor de Dios verdadero, o sea, lo pude sentir en mi corazón. Y yo creo que yo siempre había creído en Dios. Yo crecí con esa enseñanza de mi familia, pero nunca me habían enseñado que Dios es un Dios que quiere una relación personal contigo, que es un Dios que te quiere conocer, que quiere conocer de tu vida, que quiere ayudarte a crecer, a llegar a la santidad, a llegar al reino de Él, para que estés con Él para la eternidad. Y cuando a mí me presentaron ese Dios así, yo me fui abriendo más y más, un poco de eso. Y a través de ese seminario, yo me acuerdo, a través de ese seminario en el Espíritu, mi vida fue transformada totalmente, o sea, dio un giro de 180 grados, y donde yo empecé a ver mi vida y a hacer un autoanálisis. ¿Quiénes son mis amigos? ¿De quién me estoy rodeando? ¿En dónde estoy yendo? ¿Verdad? Porque todo eso, yo me acuerdo de mi papá, siempre me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Yo crecí con eso, y yo cuando iba en ese proceso decía, ya, ¿con quién estoy? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es el ambiente en donde ando? Entonces, a través de eso, de ese compromiso que uno hace del seminario de vida en el Espíritu, Dios fue abriéndome los ojos y fue diciéndome, esto es lo que tienes que cambiar, esto es lo que tienes que quitar de tu vida, esto es lo que tienes que dejar de hacer, como dejar de exponerte a los lugares con alcohol, a los lugares con exceso. Y yo creo que yo sé que a través de eso Él me iba preparando para romper esa cadena, para cuando llegaran mis hijos, cuando ya llegara el momento de tener una familia, yo estuviera preparado de esa forma, que estuviera sano en ese ambiente, para yo poder dar un buen ejemplo y romper esa cadena en mi familia. Wow. Entonces, eso fue más o menos el proceso resumido. Creo que lo puedo resumir, ¿verdad? Pero ese fue más o menos el proceso. Es grandioso cómo Dios va trabajando en nosotros sin nosotros entenderlo. Porque mientras Dios va trabajando, nosotros nos vamos quejando. Porque Él dice, no es que las cosas sean malas, sino, yo lo entiendo de esta manera, y no sé si ustedes estén del mismo entendimiento que yo. Todas esas partes, las que no tenían el primer lugar dentro de nuestro corazón. Y cuando conocemos a Dios, Dios te dice, no, ese es mi lugar, me corresponde ese lugar. Entonces, para nosotros, cuando poco a poco le vamos abriendo ese lugar a Dios, Dios va sanando esas heridas, va tomando ese lugar, que ya pasa bailar, tomar, ya pasa a segundo término. Ya no es que lo necesitemos, simplemente está ahí. Podemos disfrutarlo, sí, pero ya no es algo que nos llene. ¿Por qué? Porque ya Dios llena esa parte que ocupaba ese lugar. Yo lo veo así, yo lo he vivido de esa manera, y a veces sí, yo decía, pero ¿por qué? Ya no lo disfruto como antes. pero también yo veía esa parte, ¿no? Como hablando también de fútbol, ¿no? Acabamos de un poco de fútbol. Yo recuerdo que como Dios iba trabajando en mí, que yo antes tenía que ver los partidos sí o sí. Era algo que si jugaba la selección, yo tenía que estar a cierta hora como si fuera una cita. Pero cuando Dios va poniendo, como tú le empiezas a dar ese lugar a Dios Padre, hay eventos, un retiro. Pero es que va a jugar la selección mexicana. Y ya uno empieza a decidir. Una lucha, ¿no? Y luego los amigos, vente a ver el partido. Pero uno ya empieza a decir, no es que va a haber una charla para servidores o esto. Entonces, no, pero es que tengo bueno, en mi caso es que tengo este partido. Le digo, hasta para jugar, no es que tengo que ir a jugar.
Entonces, pero cuesta. Y no es algo que uno dice, no. Uno va y a veces a regañadientes, porque uno va luchando. Bueno, yo luchaba en ese tiempo, luchaba conmigo mismo, luchaba con esos gustos, pero no era que Dios quería sanar esa parte, decir, mira, ponme en primer lugar, que esto va a servirte en el futuro. ¿Por qué? Como ahorita con la familia, uno pone a Dios primero, después viene la familia y ya lo demás no nos cuesta dejarlo. Ya no tiene ese poder, esa autoridad. Y algo que me gustó de ustedes fue de los dichos. Nuestros padres hablaban muchos en dichos. Algo que me gustaría que compartieran es, tú hablaste de tu mamá, ¿no? De una frase pero yo sé que de una u otra manera tu papá te ha haber dicho un dicho, o te ha hecho un consejo en forma de un dicho. Henry, que te veo aquí. Bueno, dale molesta que otro entre por ahí. Dale, Neftalí. Un dicho, un consejo que tu papá te ha hecho, que tú lo recuerdes y todavía lo aplicas. Lo aplico. Yo lo he dicho en alguno de los videos que hago en las redes sociales, que él siempre me decía que a donde fuera yo tenía que hacer amigos. Donde vayas, mira, me decía, tenés que ser amigos, porque si te pasa algún problema, tú puedes contar con todos, pero si vas a ser una persona que va a ser toda creída, amargada, no vas a hablarle a nadie, ninguno te va a apoyar. Por eso, a donde vayas, hacer amigos. Y yo trato la manera de aplicarlo. Sí. Y eso de verdad, porque cuando uno tiene... Yo ahora puedo decir que puedo cantar la canción de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón, porque los tengo de verdad. Porque si yo llamo a alguna persona y le digo, mira, necesito esto, me está pasando eso, ya de una. Peor si le llamo a Kevin, llega por ahí. Sí, de verdad que esos consejos que le dan los papás, una vez dicen, mi papá fue malo, esto y lo otro. Los papás siempre le quieren a su manera. Sí. A su manera. Porque el compadre Henry aquí contaba que cómo fue el amor con su papá. Y eso. Yo les puedo decir, sin guardar resentimiento con mi papá lo amo, lo quiero también. El único bonito recuerdo que tengo de mi papá es que una vez fuimos digamos, al campo a cercar, y habían elotes, estábamos en la temporada de elotes, y el único momento bonito que yo recuerdo es que él asó un elote para mí, el único momento. Yo puedo decir eso, y digo yo, que es una manera de nosotros también, ya se los vuelvo a repetir, ya estamos grandes, no hacernos las víctimas, que mi papá fue esto, fue el otro, no, hay que amarlos, hay que quererlos. Nos mostraban su amor a la manera que ellos podían, pues. Amén. Sí, eso es muy lindo, la verdad. Poderlo entender hoy. Sí. Poderlo entender hoy. Y uno lo entiende a la luz de Dios. ¿Cómo se llama? Cuando Dios te va dando esa revelación, esa luz, va sanando tu corazón, pero también te va dando el amor para amar a tus padres y no ya reclamarle, sino amarlo y decirle, Padre, hiciste el hombre que soy es porque tú creaste, como dice uno, el sacrificio, el ser proveedor, lo vistes en tu papá, el que tenía que proveer, y Henry. Yo tengo yo le decía a mi papá cuando estaba niño, papá, le decía, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Wow. Mi papá, yo me acuerdo que mi papá me decía, no, mi hijo, tú no tienes que ser como yo, tú tienes que ser mejor que yo. Y eso siempre me lo he puesto en la cabeza, y es lo que yo le enseño a mis hijas ahora. ¿Por qué? Yo ahora lo entiendo, como tú dices, lo entiendo porque en el ambiente en el que estamos, el Señor nos da esa sabiduría para poder entender lo que vivimos cuando niños. Entonces yo ahora lo que entiendo es, mi papá, ¿por qué me decía a mí que tenía que ser mejor que él? ¿Por qué no quería que yo fuera como él? Si para mí él era lo mejor. A pesar de que no estuviera mi papá presente o que no me enseñara muchas cosas, para mí él era el mejor. Entonces ahora yo entiendo por qué. Porque los tiempos se van moviendo. Entonces yo no puedo ser como él en el tiempo que estoy ahora, porque entonces estaría atrás. Y es lo que le enseño a mis hijas. Ustedes no tienen que ser como yo.
¿Por qué? Porque estamos en el 2026, ustedes van a vivir su vida ya de adultas en el 2035, 40, qué sé yo. Entonces, si van a vivir como yo vivo ahora, van a estar atrás. Tienen que ser mejor que yo. Entonces, esa es una de los dichos o de las frases que me acuerdo de mi papá y las aplico siempre en mis hijas. Yo quiero ser mejor que como era mi papá antes y quiero que mis hijas sean mejor que yo ahora. Es uno de los dichos. Amén. Sí. Javier, otra que... Yo creo que esa, la que te dije, es una de las que más se me viene a la cabeza. Yo también tengo como similar en el hecho de que mi papá siempre estuvo muy ausente, pero por causa del trabajo. Él tenía que proveer para nuestra familia y en verdad yo creciendo, yo le doy gracias a Dios que a través de su sacrificio, de su trabajo, Él nos dio todo lo que pudo y nosotros dentro de lo que teníamos no nos faltó nada. Pero sí, como que uno siempre desea, uno piensa atrás y uno dice, wow, hubiese querido tener más momentos con mi papá, ¿verdad? Más momentos así de compartir. Y como te digo, o sea, en mi ciudad siempre que compartíamos siempre era como una fiesta, era algo así, ¿verdad? Sí. Era. Y ahora que yo vivo en este país, yo trato de que cuando tenga mi tiempo libre o tengo tiempo para mi familia, hago cosas con mis hijos que tal vez que no tuve con mi papá. Por lo menos a mí me gusta pescar. Y yo llevo a mis hijos a pescar cuando tengo la oportunidad y paso con ellos y me divierto mucho y yo siento que estoy rompiendo eso, ¿verdad? Eso de que poder tener la oportunidad de compartir más. Yo creo que como padres de familia, ese orden que tú diste es muy importante entenderlo porque es importante estar presente para nuestros hijos. Es importante no solo, obviamente, principalmente enseñarles de Dios, pero también tener esa relación con ellos. También poder ir, compartir con ellos, estar un tiempo. Y para mí es interesante porque yo tengo 4 niños, ¿verdad? Y a veces puedo compartir con todos al mismo tiempo, pero a veces cuando voy a hacer alguna actividad me llevo a 2, me llevo a 1. Entonces trato de balancear lo más que pueda porque a veces uno necesita ese tiempo de tú a tú con papá. Y por poder tener esa... Yo me acuerdo, y cuando ellos crezcan, que ellos digan, yo me acuerdo que una vez mi papá me llevó, solo fuimos los 2 y pasamos un tiempo, así sea 1 hora, así sea media hora, lo que sea. Eso yo creo que va a quedar en la memoria y va a ser muy especial para ellos. Yo creo que eso es lo que yo trato de hacer. Regresando a mi papá, yo le doy gracias a Dios y yo desde la perspectiva ahora, sabiendo cómo Dios nos abre los ojos y nos muestra y dice, ok, Él trabajó conmigo con lo que tenía. Como tú dices, con lo que Él tenía, Él dio lo mejor. Pero ahora que conocemos de Dios, queremos hacer más. Personalmente yo quiero hacer más para mi familia, para mis hijos. Yo quiero dar más, dar lo que yo no tuve, pero en lo espiritual. Eso. Y en lo personal, o sea, en el estar presente para ellos. Que a veces es difícil, encontrar ese balance entre el trabajo, entre la familia, entre las cosas que hacer, entre los momentos libres en donde lo compartes y poder tener ese espacio para tener también esa enseñanza que le demos a ellos, que le estemos transmitiendo la fe, que le estemos asegurando que ellos tengan esa capacidad de tener ese encuentro personal. Yo siempre le pido a Dios cuando estoy en el Santísimo o cuando estoy en mi oración, yo le digo, por favor, yo te pido que ellos tengan un encuentro personal contigo a una temprana edad. Porque yo siento que eso es lo mejor, porque yo lo tuve ya a una edad más adulta y yo me pongo y medito y digo,
¿cómo sería mi vida si yo hubiese tenido ese encuentro personal a una edad más temprana? Hubiese sido muy diferente. Cierto. Hubiese tenido, no sé, creo que hubiese sido mucho mejor. Porque ya con Dios en tu vida y teniendo ese encuentro personal ya es algo diferente. Entonces eso es lo que le pido a Dios. Yo pido a Dios que ellos tengan un encuentro personal desde una temprana edad. Y tenemos que tratar de hacerlo con lo que podamos. Si me permiten aportar un poquito. Dale. Que no me permite usted hable. Lo que dice Javier. ¿Y yo cómo? Coman tranquilos. Que lo que él decía, que hoy en día es como muy difícil encontrar ese equilibrio de poder estar presentes para la familia, y la importancia también de la esposa. Los hijos, se los digo, no es palabras mías, lo he estudiado de los libros, me gusta leer mucho de la educación de los hijos, y dice que los hijos no van a aprender de ti, de cuánto les hables, cuánto les digas, sino que van a aprender de cómo tú amas a tu esposa, de cómo tú trates a tu esposa. Ellos van a aprender eso de ella. Entonces, ahorita que estaba hablando Javier, yo me recordaba ahorita de este santo, es venerable, Enrique Chávez, es un argentino, 9 hijos y empresario. El libro se llama Venerable Enrique Chávez, empresario de Dios. Y me gusta mucho la historia, la vida de él, porque ahorita mismo el Papa León XIV lo acaba de nombrar beato ya. Entonces, imagínense, él tuvo 9 hijos, también era un trabajador empresario y no se olvidaba de Dios. Podemos decir que él tuvo el equilibrio que estamos hablando nosotros ahorita en ese momento. Él sí pudo tener ese equilibrio. Yo estudiaba la vida de él, como él era un papá presente, se los llevaba para la playa, y tenía una frase que él decía cada que se los llevaba a la playa, jugaba con ellos y los tiraba de clavado y les decía, al agua, pato. Es un santo, digamos, normal, común y corriente. Y decía San Agustín, si ellos pudieron, ¿por qué uno no? Y obviamente es una lucha grande, porque hoy en día como está el mundo, porque hoy nos pueden decir, a mí me dijeron una vez, no tengas hijos de muy temprano, muy rápido, porque no vas a poder viajar, no vas a poder hacer eso, te vas a perder de esto otro, te vas a perder esto otro. De verdad, piensen y se imaginan todo lo que yo he ganado, Los hijos, yo pienso, siempre he dicho que vienen como a sanar algo en uno. Dios los manda para sanar algo en uno. Y porque yo de los dos, ahorita que está José Pablo y Lourdes, tienen un carácter muy diferente los dos. Yo digo, yo soy un poco, digamos, enojado, mi carácter es un poco fuerte, y Lourdes es así, digamos, es como un poco explosiva. Y yo digo Dios mío, yo tengo que tener paciencia con ella, de saber tratarla, llevarla, porque yo también tengo ese temperamento, mi temperamento es explosivo así. Sí. Entonces, es bueno que nosotros, los que somos papás, los papás que nos están viendo acá, yo les puedo decir que no tengamos miedo, ni tengamos miedo de qué puedan decir la demás gente por allá, que no más hijos y esto y lo otro, porque a mí ya me lo han dicho, varias personas me ven con 2 hijos y mi esposa está embarazada y me dice, otra vez, y ha pasado, y uno dice, ay, Dios mío, Dios mío bendito, me lo podemos hacer un paréntesis. Claro. Las mujeres no tocaron este tema, pero no sé si a mí me sorprende mucho dentro de las mismas iglesias. También yo no lo quería tocar, pero no, a mí me sorprende mucho. Yo creo que eso es algo que nosotros como hombres deberíamos definitivamente respaldar con amor, porque todo se tiene que hacer con amor. A veces las personas lo hacen involuntariamente, a veces el enemigo utiliza a las personas para seguir dándole a uno, tal vez insistiendo en esa frase, pero en eso de la cantidad de hijos. Y yo creo que es algo que debemos como que traer la atención
dentro de la Iglesia Católica. Nosotros, cuando yo me casé, yo me acuerdo que el padre James también, cuando él nos casó y nos dio los votos, ¿verdad?, matrimoniales, y decía que estuviéramos abiertos a la vida y que aceptáramos los hijos que Dios nos mandara. Sí. Y yo siento que nos ha pasado mucho que cuando estamos así, a mí me ven con 3, a mí me ven con uno de 7, uno de 5, uno de 3 y uno de 6 meses. Wow. Y yo creo que como comunidad debemos apoyar las familias que vemos así. Exacto. Que vemos así, porque las familias que están haciendo eso están aceptando, están cumpliendo con ese llamado Los votos de los votos que se le dio. No es porque uno dice, no, vamos a tenerlos. No. Uno está abierto a la vida y uno tiene que aceptar e ir aceptando los hijos que le va mandando Dios con responsabilidad. Exacto. Pero sí veo eso muy frecuente dentro de la misma iglesia. Si es afuera, yo creo que a la gente de afuera le da más pena que a la gente dentro de la misma iglesia a veces, que le dicen cuántos hijos y otro niño y otro. Sí. Y yo creo que es muy importante tener cuidado con eso, porque yo por lo menos yo soy una persona que a mí me dicen algo y yo me echo el aceite encima y como dicen, no me afecta mucho, pero yo siento que a nuestras esposas cuando le dicen eso les afecta bastante. Sí. A mí me dicen, ¿y para cuándo el otro? Yo le digo, mira, el dador de la vida es Dios. No hay un problema, vayan a callar con él. Le digo, yo no estoy, le digo, yo hago mi trabajo, yo estoy casado. Le digo, pero el dador de la vida es Dios. Le digo, ahora, le digo, yo no sé, le digo, es Dios. No es Dios. Pero sí, esa parte, y luego van con mi esposa y yo le dije, ¿quién te dijo? Vengan que me lo digan a mí, le digo. No, porque yo soy muy respondón. Yo no me dejo. En el sentido de que hay veces, como dices tú, es en la forma en que te lo dicen. Yo sé que a veces es para entablar, pero yo siento que esa parte de los hijos, de decir, son muchos hijos, o pocos hijos, o no has tenido hijos, yo siento que a veces nosotros como seres humanos debemos de aprender a cómo entablar esas conversaciones, porque a veces creo yo lo que dijo el Papa León ahorita en Madrid, que invitó a los jóvenes, dice, no tengan miedo al matrimonio, no tengan miedo a tener familia. De una otra manera es, ¿cuántos años tienes tú? 32. 32, ¿te casaste a los cuántos años? 21 por ahí, tenemos 5 años. Le pregunté a mi esposo hasta que me dice, porque ¿cuántos años llevamos de casados? Me dicen, sí, vamos a cumplir en junio, sí. Entonces, y Henry, tú te vas aquí calladito, pero sí. De una otra manera es esa parte, ¿no? De cómo Dios va trabajando y que nos enseña a nosotros también a poder defender esa parte de nuestras familias. Pero yo quiero también ahorita entablar, voy a hablar con Henry aquí. Yo hablé sobre los consejos que nos dieron nuestros padres, pero también en la Biblia vienen versículos, vienen que nosotros nos agarramos y que sé que es palabra de Dios y quién es Dios, Dios Padre. Entonces, ¿qué versículo de la Biblia tú te agarras que dices, esto es como un consejo de tu papá, Dios? ¿Tienes uno? ¿Tienen uno de la familia? No me sé el versículo en realidad, pero sí sé lo que dice, porque dice que en el tiempo de antes, la familia, la pareja que tenía muchos hijos se creía que era bendecido por Dios. Sí. Y el que no tenía hijos era como quien dice, la bendición de Dios no estaba en esa familia. Entonces, lamentablemente hoy se pierde esa visión, porque por eso yo digo, cuando te veo a ti en especial con tus niños, yo me admiro no solamente porque tienen muchos hijos, sino porque tanta bendición ha derramado el Señor en tu vida para darte tantos niños. Y en otra forma de verlo es la capacidad que Dios ha visto en ti para darte todos esos niños. Yeah. Porque yo tengo solamente 2 y a mí se me complica. Yeah. Imagínate con 4. Entonces yo digo, ¿por qué yo no tengo más? Porque aún el Señor no me ha dado la capacidad para yo educar más niños.
Porque esa es la otra cosa, de que muchas veces nosotros vemos los hijos solamente como cantidad, pero no los vemos como el compromiso real que el Señor nos pone en cada hijo que nos da. Yo escuché una conversación de una señora que decía, cada hijo que una persona tiene es una oportunidad de cambiar el mundo. Amén. Entonces, viéndolo desde los ojos de Dios, cada hijo que uno tiene, una persona tiene, es una forma de engrandecer el cielo aquí en la tierra. Sí. Entonces, porque por eso me admiro y yo aliento a las personas que desean tener más niños y que tienen la capacidad, la posibilidad de tener más niños, porque es una forma de poder engrandecer el reino aquí. Amén, amén. Esa es la forma, por lo menos la bendición de Dios está en esa familia, por eso es que el Señor les da esa gracia. Yo lo veo de esa manera en el Antiguo Testamento. Yo quiero agregar algo que, primero de todo, la gracia de Dios, porque yo como padre, yo a veces, yo no ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Yo solamente le pido a Dios sabiduría, yo le oro y le digo, dame sabiduría, por favor, para yo poder ayudar a estos niños a crecer y que sean hombres de Dios. Pero yo creo que quiero resaltar algo muy importante, que es un trabajo en pareja. Yo, sin mi esposa, nada de esto fuera posible tenerlo, porque los dos nos apoyamos mutuamente y nos ayudamos en los momentos en que ella tal vez no se siente en una capacidad o tal vez está en un momento difícil. Yo vengo y la apoyo y yo estoy ahí para ayudar en los momentos que yo no me siento bien, que yo me siento no me siento bien, que estoy fallando, que ella viene y me ayuda y me da aliento. Entonces es un trabajo y lo importante de que la pareja esté unida, trabajando juntos y hacia esa misma meta, que es llevar a la familia y llevar a toda la familia al cielo. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, porque en mi caso también sucede mucho eso, de que obviamente nosotros los padres pasamos trabajando y muchas veces no queremos, no tenemos el tiempo, llegamos cansados a la casa. Mi esposa trabaja en la casa, porque esa es la otra cosa que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, incluyendo nosotros como esposos, no vemos el trabajo que la esposa hace estando en la casa. Entonces, a mi esposa muchas veces le preguntan, ¿tú en qué trabajas? Y ella dice, yo no trabajo, yo me quedo, soy mamá 24/7. Pero yo cuando ella me cuenta eso, yo le digo, pero tú no tienes que decir que no trabajas. Tú trabajas, porque ese es el trabajo que nadie quiere hacer. Si se dan cuenta ahora en este país, todas las mamás tienen la oportunidad y la capacidad de trabajar afuera, pero en la casa no quieren trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo difícil, un trabajo complicado que ya nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque si se hace bien, si se dedica uno a hacerlo bien, es complicado. Ahora, si lo va a hacer uno a medias, obviamente no va a tener como no va a tomar tanto tiempo, ni va a ser difícil. Pero llevando ese trabajo como realmente es, yo a mi esposa le digo, tú no digas que no trabajas, este es tu trabajo. Ese es un trabajo que muy pocas, incluyendo mujeres, no quieren hacerlo. Entonces, para mí es también una gran bendición tener la mujer que tengo, la esposa que tengo, porque en los momentos donde yo muchas veces me canso, ella es la que me alienta y es la que me sostiene, porque uno de hombre es fuerte, uno se cree fuerte, pero tiene una debilidad que la mujer supera la fuerza que nosotros creemos tener, que es la fuerza del amor. Y eso es algo muy, muy bonito que yo he visto en mi esposa, que yo por más fuerte que me sienta o que me crea, no supero las fuerzas del amor de ella.